bandita? Bienvenidos a un nuevo Walraga Comenta. Yo soy Kefren y me acompaña GS3. Como siempre acá echando el relajo, aquí dando guerra. Y esta vez de qué vamos a hablar, mi querido amigo. Qué tema emocionante, disparatado y emotivo vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de algo que pues yo creo que muchos han tenido en la cabeza. Una gorra. No, eso no. Un sombrero tampoco. No, sería hablar de qué es lo que hizo a PlayStation. Pues PlayStation. Y bueno, vamos a hablar de lo bueno y lo malo que ha sido PlayStation durante todo este tiempo, desde por ahí del 94 que vimos el primer PlayStation, hasta ahorita que ya tenemos el 4. El que parece la versión clonada del PlayStation 3 en la versión 1. Y así que bueno, amigo, a ver, de inicio vamos a irnos a las épocas de antaño. ¿Qué fue lo que más te gustó de la PlayStation 1? La PlayStation 1, ¿qué es lo que más me gustó? Uno, pues la gran cantidad de juegos que había. Esa enorme biblioteca de juegos a comparación de Nintendo, que lo tenía un poco reducido, me gustó más porque había más géneros, había más juegos de lo que fuera, de shooters, de carreras, de aventuras, plataformeros. Nacieron grandes franquicias en esa época gracias a eso. Y yo creo que lo que más me llamó la atención de PlayStation en aquel entonces, y digo, yo siempre he sido nintendero, eso siempre lo has sabido. Sí. En aquel momento yo dije, yo quiero mi 64, pero ya tiempo después dije, pues vamos a probar la Play, ¿no? Y de lo que más me latió de inicio fue el precio, güey. O sea, tanto sí, de también la consola, que no era tan cara, como de en su momento los juegos, que bueno, creo que aquí en México no hay una persona que tenga su PlayStation sin chipear o sin piratear. Es más, creo que después ya lo vendían el PlayStation, el Slim, pero ya con el chip integrado. Ajá. Para leer los piratas. Sí, porque antes tenías que meter un disco. Ajá. Para que se puede decir que corriera un chip o algo así. Ajá. Y ya luego podías ya correr tu disco. Exacto. ¿No? Pero ya el otro, como dices, en el PlayStation 1, One Slim. No era One. No, el otro era nada más PlayStation. Sí, en el PlayStation 1 ya tenían el chip integrado, entonces ya corrías los juegos. Ya nada más metías tu disco pirata, ya puedes correr tu juego como si no hubiera bronca, ¿no? Exacto. Creo que ese era uno de los puntos muy buenos de PlayStation. Yo creo que de los puntos más fuertes que fue lo que lo hizo subir a vender un montón de consolas. Sí. Porque la neta, en aquel entonces yo siento que sin eso no hubiera pegado tanto, güey. Sí, porque mira, si comparamos ya sea la potencia que tenía a comparación de Nintendo, que era la más acercada, o Dreamcast, que fue la más potente en ese momento, PlayStation estaba del nabo. Sí, digo, estaba, digamos, al nivel de la Sega Saturn. Y bueno, la única ventaja que tenía PlayStation sobre la Saturn era que podía hacer gráficos en 3D y la Saturn no. La Saturn no. Pero de ahí en fuera su competencia directa, que era el 64, y como dices más adelante Dreamcast, pues obviamente no era nada. No se podía comparar, era literalmente muy inferior en todos los aspectos. Porque sí, renderizaba bien y todo, pero nada más se quedaba en bien. Y por ejemplo, de ahí yo llevo uno de los puntos malos, que al menos para mí, que eran las gráficas que tenía. Muy chafas, siempre se le veían mucho los píxeles, o las texturas se veían muy feas. Y luego a mí me sucedió que muchos juegos, cuando te quedabas parado, como que las gráficas temblaban. Ajá. O sea, no era que te quedabas parado y las gráficas también, sino que las gráficas temblaban todo el tiempo. Sí, no solo eso, también los que estaban ya hechos para que fueran 3D, como Tekken, por ejemplo, sí se veían muy chafas a comparación contra Mario 64. Se veían muy chafas, se veían muy acartonados, muy cuadrados, muy chafas en comparación. Y digo, y vamos a referencia a uno de mis juegos también favoritos de la PlayStation, que es Metal Gear Solid. Es un muy buen juego, pero gráficamente es muy malo, güey. Es muy malo. Gráficamente es... Al menos a mí se me hace un juego malo gráficamente. Sí es malo, sí es malo, gráficamente es malísimo. Y por historia está buenísimo, pero gráficamente está horrible. Hay que decir lo que hay que decir. Nos van a matar ahorita los hijos de Kojima, güey. Sí, ahí nos van a andar persiguiendo por toda la ciudad. Bueno, ¿qué otro punto malo encontrarías en el primer Play? ¿Qué otro punto malo podría encontrar en el primer PlayStation?
pues lo mismo de que también es un punto bueno, también es un punto malo. Había muchos juegos, sí, pero muchos de ellos eran literalmente basura. Realmente era una porquería. Una porquería. Me acuerdo de, por ejemplo, un juego de cards de los M&M's, güey. Solamente cambiaban el color, güey. O sea, sí, o sea, no era como que metieran diferentes personajes, solamente cambiaban el color de los personajes. La serie de juegos de Barbie, por así decirlo. Los juegos de Barbie. De Barbie, por el amor de Dios, hasta un programador de Flash te los programaba mejor. Y la verdad, te estoy diciendo Flash. Sí, había juegos realmente malos. No. No sé si le llega la cifra exacta, pero yo digo que un 70% eran juegos malos, güey, de PlayStation. Sí. Había un montón, hacía una lista enorme y seguía la lista. Creo que de todas las consolas que he llegado a ver es la que más juegos han sacado. Ajá, pero así como salían muchos, también entraban muchos que eran horribles. O sea, eran la misma definición de la palabra malo. Mal programados, mala jugabilidad, malos personajes, mala historia, malo todo. Sí, no, la verdad sí había muchos juegos malos, aunque a pesar de que en esta consola también vimos grandes joyas, ¿no? Como decíamos, Metal Gear, Final Castlevania, Clonoa, Driver, Tenchu, Tekken. No nos acabaríamos de acordar de los buenos juegos. Un buen de juegos que sacó, unas joyas, porque son joyas ya del gaming. Pero también de entre esos había unas cochinadas. Pero en serio, unas cochinadas. Unas versiones piratas de lo pirata de lo pirata. Eso sí. ¿Te acordabas por ejemplo, el de fútbol de la Liga Mexicana? Que nada más eran así como que le cambiaban los uniformes a los equipos que ya estaban de Winning Eleven. Y no, era una cosa, la piratería. Estaba, pero a lo cabrón. Ahora vamos a pasar un poquito ya, para no tardarnos tanto también, a la PlayStation 2, amigo. Creo que fue para muchos la mejor consola que ha creado Sony. Sí, la mejor consola es que tiene de dónde salir, porque estuvo muy potente de primera instancia. Sí, cerró un poco su biblioteca de juegos, ya no había tantos como en PlayStation 1. Pero todavía había buenos. Sí, bueno, no sé si me llegué a equivocar, pero de la generación, ya sea GameCube, Xbox y PlayStation 2, fue la que tuvo un catálogo más grande de juegos. Sí. Quizá ya, como dices, menos juegos basura, a pesar de que existían algunos que... Existían juegos basura, pero era un poquito más selectiva. A comparación de PlayStation 1, que literalmente decía, entran todos los que quieran. Ya en PlayStation 2 ya dijo, a ver, pues si son basura de la basura que no me va a vender ni más, sácala. Pero vamos, ahora, ¿qué sería lo bueno del PlayStation 2? Lo bueno, que utilizaba el disco, el DVD, que tenía una potencia muy buena y que no solamente te servía de consola, sino también podría servirlo hasta como ordenador. Un ordenador limitado, pero a final de cuentas era un ordenador. Sí, para mí, por ejemplo, una de las ventajas que tenía PlayStation 2, como dices, el DVD, el poder ya ver películas en DVD desde tu consola, era algo que no se había visto. Lo había aplicado Sony con el Play 1, pero solamente con discos de música. Sí. En este caso ya podíamos ver un DVD como tal, corriendo en nuestro PlayStation. También por ahí llegué a ver un control remoto, que era justamente también para eso, sí, ¿no? Para películas y demás, a pesar de que lo puedes controlar con tu mando. Normal. Que te voy a decir, ese es un detalle como que muy contradictorio, porque muchos dirán que fue una equivocación, otros dirán que fue un acierto, en que PlayStation, desde que salió la PlayStation 1, creó un modelo de mando. Y ese modelo de mando literalmente lo ha traído en todas sus consolas. Exactamente. Y no ha cambiado como Nintendo, que ha cambiado. Con cada consola es un mando diferente. Exactamente. O la torta de Xbox, que fue la competencia, o es la competencia. Sí, de hecho, a mí el control de PlayStation del 1 al 3 se me hace incómodo, ¿no? Se me hace un control que al menos me pasaba con PlayStation 1 y el 2, te pasabas, 2-3 horas jugando seguidas y ya te dolían las manos, ¿no? Cosa que, en el PlayStation 3 no lo llegué a probar tanto como me hubiera gustado,
pero pues es el mismo modelo de control prácticamente, sí, ¿no? Hasta PlayStation 4 donde ya hicieron un control más ergonómico, más cómodo a las manos y que digamos si puedes pasarte, como digo, las 2-3 horas jugando y sin problemas de que se te engarroten los dedos, ¿no? Exactamente, por eso digo de que unos están a favor, otros están en contra. Yo soy de los que están a favor porque digo, a mí me gusta, si me acostumbré a un estilo de juego con el control en la PlayStation 1, que yo soy de PlayStation de Sony, me gusta que lo tenga también en la 2, en el 3 y bueno, en el 4, que nada más modificó tantito. Sí, fíjate que, bueno, yo lo veo eso como en contra, y bueno, quizás sea muy mi punto de vista, pero el mantener la misma experiencia de juego desde el 1 hasta el 3, a mí sí se me hace como que te estanca solamente en mejorar gráficamente. Y eso quizás viene porque yo soy fan de Nintendo, ¿no? Y como dices, Nintendo cada generación nos viene ofreciendo una forma diferente de jugar. Exacto. ¿Okay? Y como digo, o sea, yo como fan de Nintendo sé que no es lo mismo jugar a un Wii que jugar en un Super Nintendo, por ejemplo, o en un 64 o en un NES. Exactamente. O sea, son experiencias totalmente diferentes a lo que yo encuentro en PlayStation, que si bien cambian un poquito las mecánicas y las físicas del juego, pues es lo mismo, el mismo control, la misma jugabilidad, digámoslo de alguna manera, de lo que encuentro en Play 1 hasta lo que encuentro hasta Play 4, güey. Sí. ¿No? Eso, como digo, es para mí un punto malo, donde sí tendrían que innovar un poquito, pero bueno, es algo que le funciona a Sony, ¿no? Como digo, hay muchos a los que les gusta y pues... Y otros que no les gusta. Y como dice, ¿no? Si no está roto, pues no le muevas. No lo repares. Exactamente. Exacto. Y la vez que intentó hacerlo con el Move, pues también no le funcionó tan bien. Sí, ese sería un punto neutral, vamos a ponerlo así. Un punto neutral porque hay unos a favor, otros en contra. Y ahora sí, un punto malo de la Play 2. Un punto malo de la Play 2, yo digo que un poquito el precio estuvo un poco más elevado de lo normal. A comparación de unos que se habían acostumbrado a los precios super reducidos de la PlayStation 1, cuando pasan a PlayStation 2 ya son un poco más elevados, ya no son tan económicos. A mí fíjate que me tocó ver aquí, esto sí, bueno, con uno de mis primos, que tenía la PlayStation 2, los controles no eran tan durables en la PlayStation 2. Yo lo vi al menos, bueno, también era uno de los que ya sabes que se alocan y demás, sí, que tienen los controles y cosas así. Pero sí lo vi cambiar de controles al menos unas 3-4 veces, güey. Cosa que también no era tan... Digo, pues si tienes una consola, pues al menos esperas que el control te dure un rato, ¿no? Sí. No estarlo cambiando. Y bueno, también que el láser era un poquito, sobre todo en las primeras versiones, era un poquito más sensible, ¿no? Sí, era bien sensible el láser y había que repararlo, el láser. Que era cambiar todo el láser, que valía bastante caro. Sí, más que la tecnología DVD, que en ese tiempo era de la carita. Sí. Y bueno, ya pasamos del PlayStation 2 al PlayStation 3. ¿Alguna cosa buena del PlayStation 3? PlayStation 3 pone los controles ya inalámbricos. Exacto. Eso es un muy buen acierto. Y sobre todo, por ejemplo, que en ese momento tenía el Six Axis, que era el que tenía el control de movimiento, ¿no? Exacto. Tiene una buena innovación. A pesar de que está limitada, sigue siendo una innovación. Otra cosa vendría siendo que le da un poquito más de poder gráfico a sus juegos, y ya nos da la oportunidad de viajar en la red. Sí, por ejemplo, yo de las ventajas que más llegué a ver en PlayStation 3 es obviamente la calidad gráfica, que era increíble la calidad gráfica que tenía PlayStation en esos momentos, comparado con su competencia que era Wii y Xbox 360, los dejaba pero por la calle, ¿no? Era la consola más potente del mercado en esos momentos. Pero bueno, también eso se paga y se paga muy caro. Muy caro. Porque pues, de haber dominado en la guerra de consolas, en las dos primeras guerras donde participó, dominando garrafalmente, pasa a estar en último lugar con PlayStation 3. Que se recuperó al final de la vida del PlayStation 3 con los juegos que sacó. Se recuperó, pero al inicio tuvo un muy mal inicio. Pero también, como decían, inició mal por el precio, güey. Era una consola muy cara. Era la más cara de las tres. Me acuerdo que en México llegó casi a los 14,000 pesos. Sí, estaba carísima esa consola. Cuando, por ejemplo, un Xbox 360 estaba en 5,000. Wii por ahí también de los 4,000. Otro de los 12, 13. Otro de los puntos, yo digo, negativos es que la consola misma te hacía una limitante,
para mantener juegos. Por ejemplo, ya como la consola literalmente había pasado de tener tarjetas de memoria, el que no las conozca, eran literalmente tarjetas. Que guardaban tus como memorias USB, pero bueno, más grandecitas, que guardaban todos tus avances de los juegos. Para mí, prefería yo comprarme una tarjeta de memoria que te valía que 150 pesos aproximadamente, a tener que comprar todo un disco duro, que es lo que tiene el PlayStation 3, que si se te llenaba el disco duro ya valiste gorro, porque tienes que eliminar juegos o comprarte un nuevo disco duro que te vale mínimo 750 pesos. Y eso es el más chava. Y pero bueno, también eso es como un pro y un contra, ¿no? Porque algunos ven como pro que pues ya puedes jugar tus juegos desde la consola sin necesidad de un disco. Y otros, como dices, lo ven en un contra porque pues bueno, si yo quiero ir a casa de mi amigo, en aquel tiempo no estaba todo esto de la nube. Exacto. Así que pues si quiero llevar mi partida, pues ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? ¿Me llevo toda mi máquina? Ese era, yo lo digo como un punto negativo. Muchos dirán que es un punto positivo, pero ya a mí en lo personal fue un punto negativo, porque para mí era más fácil llevarme una tarjetita. Que se te llega a perder la tarjeta, bueno, no te va a doler, son 150 pesos, pero se te llega a freír tu PlayStation 3, ya valiste, porque vas a gastar 10,000 pesos. Exactamente, como que eso fue también una de las cosas malas de PlayStation. Otra de las cosas que se me hizo mala en ese momento fue el tamaño. Sí estaba grandecita la PlayStation 3, la primera. La primera estaba enorme, pesaba bastante. Sí, era creo que su punto más débil, como digo, comparándolo con las otras dos consolas que había en esos momentos. Era de las consolas también más grandes. Más grande, sí, prácticamente era una PC. Era enorme y pesada. Digo que bueno, en contra pues tenía una tecnología Blu-ray ya, güey. O sea, sí. De hecho cuando salió creo que era el Blu-ray más barato, güey. Y ahora, sí, punto malo por el cual, sí yo lo digo, que sí me molestó, fue que PlayStation, lo que impulsó PlayStation 1, lo que mantuvo a PlayStation 2, lo mandó a la fregada en PlayStation 3. Porque en PlayStation 1 mandó ticket abierto para que cualquier desarrollador hiciera juegos. En PlayStation 2 era fácil crear juegos para el disco, para cualquier desarrollador. En PlayStation 3 pasa el Blu-ray y le pone en todita la torre a los desarrolladores nuevos que no tienen la tecnología para desarrollar en Blu-ray. Sí, exactamente. Además el Blu-ray era un medio muy caro en ese momento. Exacto. Estaba toda la lucha de que si el DVD HD y no sé qué tanto, y el Blu-ray. Y la verdad, obviamente por tecnología ganó el Blu-ray, pero siendo un medio bastante caro, y hasta la fecha es un medio bastante caro. Sí, y lamentablemente ese sí es un punto para mí fatal para la PlayStation 3, porque lo que mantuvo grande a PlayStation era que cualquiera podía entrar por la puerta grande de PlayStation, y en la 3 literalmente le cerró en la cara. Sí, y de hecho muchos desarrolladores se quejaron de que era muy difícil desarrollar para PlayStation 3, ¿no? Exacto, ese. Un punto bueno que, bueno, en estos momentos ahorita, al día de hoy se me hace malo, pero en aquel momento fue un buen añadido, el PlayStation Plus. PlayStation Plus. La membresía que tú si querías podías comprar y te rentaban juegos, o si no la querías, pues simplemente no la pagabas, ¿no? Y sí, podías seguir jugando en línea. Eso se me hizo un muy buen acierto de PlayStation, que tristemente después cambió, pero en PlayStation 3 lo hicieron muy bien, güey, ¿no? O sea, era como si quieres tener esta biblioteca de juegos de PlayStation, pues aquí está, ¿no? Adelante. Sí, que bueno, ya muchos sabrán que yo estoy en contra de los juegos que son literalmente en línea. Si no me creen, vean cualquiera de los videos anteriores. Que sí, tecnológicamente hablando sí es un punto bueno, pero en lo personal a mí no me gustó. Sí, eso es como a gusto de cada quien. Sí, a gusto. En gusto se rompen géneros y en discusiones hocicos. Ese son los puntos malos y los puntos buenos. No se me aceleren. Continuamos en el siguiente video. Hasta luego.